Bueno, largamos y después seguirán sumando más si quedan. Buenos días a todos. Vamos a ver el caso clínico 7 y 8, que es de pacientes que sufrieron cáncer de próstata. Avísenme si se escucha bien y si no, continuamos. Sí, Sí, se profesor. escucha. Gracias. Ahí les comparto pantalla. Entonces, este es un paciente de 55 años que consulta por un trastorno miccional. Desde hace tiempo este paciente, espérenme que se sigue sumando gente. ¿Se ve la pantalla completa o se ve la presentación solo? Se ve la pantalla completa. Bien. Bueno, este es un paciente de 55 años de edad que desde hace tiempo está con trastorno para orinar, sobre todo aumento de la frecuencia miccional, orina cada 2 horas y a veces tiene urgencia miccional. También se levanta 2 veces de noche. Su clínico lo examinó y le pidió unos análisis y ecografía. Estos estudios demostraron un PSA de 9.8 nanogramos por decilitro y en la ecografía una próstata de 65 gramos con litiasis. ¿Recuerdan cuáles son los síntomas urinarios? ¿Cómo los podemos agrupar? ¿Alguien? Así no tengo que ir al azar preguntando. Hay síntomas urinarios De que nos... obstrucción o irritación. Perfecto. Hay síntomas que nos indican de que puede haber una obstrucción de salida de la vejiga. ¿Y qué síntomas son esos? Tenesmo, urgencia miccional. Tenesmo, que es con esa sensación de querer seguir orinando. Urgencia miccional, no. Bien. Es tenesmo, tener el chorro de orina que sale con poca potencia, chorro débil, nocturia y después síntomas irritativos que lo que nos indican es que algo está pasando en la vejiga. Entonces los pacientes pueden tener ahí sí ardor, disuria, urgencia, que es ganas de orinar y salir corriendo. Entonces, dependiendo el tipo de síntomas que tenga el paciente, es la patología que sospechamos que puede tener. El único antecedente que tiene el paciente es una alergia a aspirina y mariscos, y al examen físico no se encuentran particularidades y el tacto rectal es una glándula aumentada de tamaño, de consistencia duro, elástica, bien limitada. Y un tamaño de glándula, si 4 es un tamaño muy grotesco, tenía un grado 2 de volumen. Entonces, ¿recuerdan cuáles son los valores normales del PSA? Hasta 4 Hasta nanogramos. 4. Generalmente en la población general es un valor de 0 a 4. Este marcador tumoral que lo que nos ayuda es a sospechar qué paciente puede tener un cáncer de próstata. Es para eso que sirve, no es un marcador diagnóstico, es un marcador de sospecha de la enfermedad. Entonces, si un paciente viene con un PSA de 15, no tiene el título de cáncer de próstata, tiene una sospecha de que podría tener un tumor maligno en la próstata. Y esta fracción libre, ¿se las puedo explicar en el teórico?
Una parte me dijo que generalmente cuando hay cáncer de próstata está más la fracción que está unida a proteínas, o sea, Bien, aumentada, ¿puede ser? entonces el antígeno total específico es el único valor que generalmente pedimos en la población general para hacer un screening. Entonces, a todos los pacientes que vienen a un control le pedimos solamente antígeno prostático total. Y el libre lo utilizamos en algunos casos donde existe alguna sospecha. Cuando ya tenemos un antígeno total alto, más de 4, 6, 7, 8, a ese paciente en ocasiones a veces le pedimos libre cuando nos queda dudas. Porque ¿cuál es la duda que puede tener un paciente que tenga el PSA alto? ¿A qué se lo podemos atribuir si no? La inflamación, la prostatitis, la hiperplasia benigna, Bien, a cualquier patología que infecciones. esté alterando o manipulando la próstata, podemos sospechar de que, cualquiera de estas patologías nos puede hacer aumentar el PSA. Cualquiera, tanto la prostatitis, la hiperplasia prostática benigna o el agrandamiento, las cirugías, la manipulación, colocar una sonda, hacer un tacto. Todas esas situaciones pueden hacer que aumente el PSA. Entonces, en esos pacientes donde ya tenemos un PSA alto y abrimos los ojos y empezamos a mirarlo con mayor cautela a ese paciente, en ese paciente a veces la fracción libre, que es la fracción que no va unida a proteínas, a medida que ese libre sea menor, y generalmente es menor del 18% cuando estamos asustados por ese paciente, a veces nos ayuda a definir si continuar estudiándolo sospechando que puede tener un tumor. En la práctica diaria, el libre lo utilizamos los urólogos en menos les diría, en menos del 5 al 10% de los casos, utilizamos esa fracción. Entonces, la que deberían como médicos generales manejar es el PSA total. ¿Estamos? En este paciente, ¿cuál es el hallazgo que tuvo el tacto rectal? Blando y elástico, no me acuerdo. Bien. Y que recuerdan en el último teórico, el blando es cuando el duro elástico, que es la palabra que sale acá escrita, es cuando a pesar de que tiene consistencia, porque dice duro, tiene elasticidad y es comprimible. Generalmente un tumor maligno, al ser palpable, si se ocurre, ¿en qué zonas ocurren los tumores de próstata? ¿En qué zona de la próstata? En la zona de periferia. transición. ¿En cuál? En la periferia. Bien. Recuerden, está la zona periférica, que es la externa, y luego la zona de transición es la zona interna que rodea la uretra. La zona de transición es una zona donde la patología que predomina es la hiperplasia prostática benigna, o sea, el agrandamiento prostático, el adenoma de próstata, son todos tres sinónimos de la misma patología benigna. Ese tejido que rodea la uretra que son glándulas, se empieza a agrandar y lo que hace es comprimir el conducto de salida de la uretra y producir síntomas urinarios. Y diferente es el cáncer de próstata que ocurre en la periferia en más del 90% de los casos. Entonces, en esa periferia, uno de los sectores que nosotros podemos palpar es la cercanía de la periferia con el recto. Entonces, por eso hacemos el tacto rectal y en ocasiones podemos detectarlos ahí. ¿Vamos? Si nosotros tocáramos un tumor, generalmente la consistencia del tumor es duro pétrea o es duro y se toca como una piedra para que lo tengan en la cabeza. Hasta ahora, ¿cuál creen que sería el diagnóstico más probable de este paciente? Teniendo en cuenta que tiene 55 años, tiene un PSA de 9.8, una ecografía y tiene una próstata de 65 gramos y refiere que hay una litiasis.
¿Alguien se anima? Una hiperplasia benigna de próstata, ¿Por qué? porque no es la consistencia dura, o sea, no es Bien, pétrea bien, y está aumentada, o sea, tiene más del doble de aumentado el tamaño, pero no es dura pétrea para mí. Y el bien. PSA está bajo dentro de todo para ser un cáncer o no. No sé, no me preguntes a mí. ¿Alguien opina diferente? Está bueno el análisis que hiciste igual. ¿Alguien opina diferente? Bueno, eh, recordamos que los valores de PSA es de 0 a 4 por lo general y después empieza a subir y hay patologías que pueden tener inflamación prostática y aumentar el mismo. Dentro de este valor generalmente entre 4 y 10, la mayoría de los pacientes no tienen cáncer. Más del 70% de los pacientes tienen patologías benignas. Entonces, hay que tomar con pinzas al paciente y hacer una buena anamnesis y tener en cuenta los síntomas urinarios que tiene el paciente, que no son síntomas de cáncer, son síntomas que generalmente vamos a sospechar de hiperplasia. Tiene una ecografía que tiene un tamaño de próstata elevado y tiene una litiasis vesical. ¿Y por qué se forman las litiasis vesicales en la vejiga? ¿Alguien? Vamos, si no les hago compartir pantalla a todos y los mato. Por Puede ser la misma hiperplasia Bien, ¿cómo es eso? y se estanca la orina, digamos, y se forman los cristales. Y Perfecto, por la éstasis urinaria la vejiga no vacía bien y una de las complicaciones que vamos a ver en la clase de hiperplasia prostática es la formación de cálculos en la vejiga. Entonces, este paciente tiene un agrandamiento de la próstata, especialmente la zona de transición, que causa síntomas urinarios y que tuvo ya una complicación que es la formación de una litiasis vesical. ¿Vamos? Entonces, en primer medida, este paciente lo tomaríamos como una probable hiperplasia. ¿Qué pasa con las hiperplasias? ¿Cómo sería el tratamiento de la hiperplasia prostática? Con una piedra en la vejiga, ¿qué piensan? ¿Tratamiento es médico? ¿El tratamiento es quirúrgico? Sé que para la hiperplasia de la próstata se dan los bloqueadores alfa, que es la tamsulosina, pero Bien, yo creo que primero hay que disminuir, o sea, hacer que disminuya el tamaño para poder sacar la litiasis. bien. Por lo general, cuando el paciente, y esto es una de las preguntas que nos gusta hacer en exámenes, y lo van a ver la semana que viene, no es que todavía no se lo hemos dado, cuando los pacientes empiezan a tener hiperplasia prostática y empiezan a tener complicaciones porque vacían muy mal la vejiga, entre ellas la formación de piedras y vamos a ver otras más, los pacientes ya no son los mejores candidatos para medicaciones y el tratamiento de elección es la cirugía. Entonces, nosotros en principio, si este paciente se presenta en consultorio, pues la litiasis vesical no se puede tratar con medicaciones, no la podemos desintegrar, entonces necesitamos operarlo de una piedra y cuando el paciente ya ha llegado a la etapa de tener complicaciones de formar una piedra, generalmente es porque la hiperplasia es muy significativa o el aumento del tamaño es muy significativo y va a seguir orinando mal a pesar de los tratamientos médicos. Entonces, generalmente pensamos en hacer una cirugía.
¿Cuál es el problema de las cirugías de hiperplasia con respecto a que hipotéticamente puede tener un tumor maligno de próstata? ¿Cuál sería el inconveniente si lo operamos y tiene un cáncer de próstata? Que generemos una diseminación. No. ¿Pueden ver la pantalla que estoy mostrando una foto de una próstata? No. No. Bien. Ahí lo arreglo. Entonces, el problema de las cirugías de próstata es que lo que hacemos nosotros en la cirugía generalmente es tratar la zona hiperplásica. Cuando el paciente tiene un agrandamiento prostático benigno, un adenoma de próstata, lo que se opera es la hiperplasia de la próstata. Y no se opera y no se saca la zona de transición. Perdón, la zona periférica. ¿Entienden esa diferencia? Ahí ven la presentación. No, no se ve. ¿Se ve no se ve nada? No se ven las preguntas del caso clínico. Ah, dale, perdón. Ahí lo saco y lo arreglo de vuelta. Entonces, esto a la izquierda vamos a ver una próstata de tamaño normal, la vejiga y la uretra que pasa por el medio de la zona de transición. Y cuando hay una hiperplasia un adenoma de próstata o un cáncer de próstata, lo que vemos es que hay una disminución del trayecto de la apertura de la uretra y eso es lo que produce los síntomas de vaciado. Entonces, a estos pacientes que tienen próstatas agrandadas benignas, lo que hacemos es una cirugía donde vamos creando un plano de separación entre la corteza de la próstata, la periferia de la próstata y la zona interna. Entonces lo que hacemos en esta cirugía es limpiar toda la zona interna de la próstata, se abre la próstata o se hace por vía endoscópica con un láser, se limpian todos estos gajos de tejido hiperplásico, pero se respeta la cápsula prostática. ¿Y por qué se hace eso en las patologías benignas? ¿Cuál sería la explicación de no sacar toda la próstata? Porque todavía ese tejido sería funcional, o sea, no es maligno en ese caso. Pero el paciente generalmente, y esta es una pregunta que nos hacen los pacientes en la consulta, ¿por qué no me saca todo mejor y ya me olvido el tema de la próstata? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se llama sacar toda la próstata? Hay una cirugía que se saca toda la próstata y hay una cirugía que es parcial y que se saca parte de la próstata, como les digo, que es para el adenoma de próstata. Sacar parte de la próstata se llama adenomectomía de próstata porque solo se saca el adenoma. Y sacar toda la glándula prostática, ¿cómo creen que se va a llamar? Prostatectomía. Bien, entonces, para los pacientes que sospechamos de que tienen una enfermedad en la periferia de la próstata, un cáncer de próstata, la cirugía que hay que hacer es sacar toda la glándula, hacer una prostatectomía radical. ¿Y cuál es la
complicaciones que sufren los pacientes en ocasiones cuando los operamos de prostatectomía radical. ¿Qué le puede pasar al paciente después de la cirugía? Incontinencia, que tenga incontinencia. Bien, esa incontinencia, ¿cómo es? ¿Cómo la sufre? El paciente cómo la refiere? Como algunas pérdidas de orina involuntarias, ¿o no? Bien, entonces es una incontinencia donde el paciente refiere que tose, generalmente estornuda, hace algún ejercicio y se le algún esfuerzo físico, aumenta la presión intraabdominal por Valsalva, entonces el paciente pierde orina y se le escapa. Esa pérdida de orina nosotros después la vamos a ver en las clases de incontinencia, que generalmente es más frecuente en la mujer. Entonces, esa es una de las complicaciones que puede tener la cirugía, la incontinencia de esfuerzo. Ustedes no sé si están viendo un corte de la próstata. Sí, ahí se ve. Se ve, no sé si se ve en mi mouse también. Ahí hay una glándula Sí. prostática que está cortada. Las estructuras que van hacia este sector es el pene. Entonces vamos a ver que vienen los vasos dorsales del pene. Hay una vena en la cara dorsal del pene que es la que trae la irrigación desde el glande hacia cefálico. Y al lado de la próstata, siendo este el recto, la cara posterior, vamos a ver que existen estas estructuras amarillas que se ven a los costados. ¿Qué creen que son? Que van nacen cerca de la columna y van hacia la punta del pene, hacia el cuerpo del Un pene. plexo nervioso. Ajá. ¿Y qué puede llevar? Es la Inflamación. bandeleta neurovascular era, se le dice. Perfecto. Entonces, todo esto son haces vasculares y bases nerviosos, son nervios que transmiten la información para que el pene tenga la erección. Entonces, al hacer una cirugía, a veces en tumores que pueden sobresalir de la glándula prostática o en próstatas voluminosas, en la cirugía se pueden dañar. Si nosotros hacemos una prostatectomía radical y sacamos toda la glándula del color, y son especialmente también la zona esta que está de color violeta, lo que podemos hacer es dañar las estructuras que van de paso hacia el pene. Entonces estos pacientes sufren, ¿qué creen? Impotencia sexual. Disfunción eréctil. Disfunción eréctil. O la impotencia sexual, pero mejor llamada disfunción eréctil, es la incapacidad de mantener una buena erección para poder lograr el acto sexual, llegar al orgasmo y poder eyacular. Entonces estos pacientes tienen erecciones débiles. Entonces, al tener erecciones débiles y tener toda esta serie de posibles complicaciones, lo que nosotros tenemos que estar seguros es, primero, volviendo al caso anterior, es decidir cuál es el tratamiento que va a tener mejor. O sea, no le podemos sacar la próstata a todos por las dudas. Hay que hacer cirugías parciales cuando pensamos que puede tener un agrandamiento benigno. Y algunos pacientes, cuando sospechamos de que puede haber un tumor maligno que nos puede hacer cambiar el tipo de cirugía, o cuando tenemos pacientes que no tienen componente de agrandamiento benigno y tienen PSA elevado o tacto rectal alterado, es cuando tenemos que hacer algún estudio para definir si tiene o no cáncer.
¿Cómo confirmarían un cáncer de próstata? ¿Cómo Biopsia, confirmamos ¿no? que Biopsia. bien? Entonces, para valernos del diagnóstico, para llegar al diagnóstico tenemos que tener sospecha. Esa sospecha la tenemos en base al PSA y a los valores del PSA. Podemos ver el historial, como los tenía en los meses o años anteriores el paciente. ¿Nos valemos de qué más? El tacto rectal, si es El positivo o tacto negativo. rectal. Perfecto. Y ninguna de las dos ítems son mutuamente, no se necesitan uno al otro. Y esto que quiero que les quede claro, que un paciente puede tener PSA de 15 y tener un tacto normal, y sin embargo tener cáncer de próstata, y viceversa. Hay pacientes que tienen PSA bajos y tienen tacto sospechoso. Entonces, cualquiera de las dos situaciones, por más de que a veces no se presenten juntas en forma alterada, nos llevan al diagnóstico muchas veces a la sospecha de tener un cáncer de próstata. Entonces, en cualquiera de las dos alternativas, generalmente habría que pedir una biopsia. ¿Cómo se realiza la biopsia? La biopsia se realiza colocando un transductor transrectal, que es un ecógrafo que emite una señal donde nosotros podemos ir haciendo ecografías de la glándula prostática en tiempo real, y con una aguja que puede ser o a través del recto o en forma transperineal, a través del periné, que es esa zona del cuerpo entre los testículos y el ano, se toman muestras de la glándula prostática y esas muestras se envían a analizar. Y de ahí nos va a salir una anatomía patológica, que en el caso de próstata, ¿cuál es la estirpe más frecuente que tiene? La estirpe tumoral. ¿Cuál es el tumor más frecuente encontrado en la próstata? Maligno. El adenocarcinoma. Bien. O es una glándula, así que es adenocarcinoma de próstata. Y como es una enfermedad que tiene un comportamiento muy variable, lo que tenemos que identificar es cierta información que nos ayuda a predecir el diagnóstico, el pronóstico y cuál es el mejor tratamiento para los pacientes. El adenocarcinoma o el tejido glandular puede ser pueden ser varias glándulas que están normales, pero a medida que los tumores se van haciendo más degenerados y empieza a alterarse y empieza a tener peor pronóstico, todo el tejido glandular se empieza a hacer cada vez más desordenado, hasta llegar a estructuras que no son glándulas y que son irreconocibles. Esta es una clasificación que se llama de Gleason y nos ayuda muchísimo a la toma de decisiones y a predecir el pronóstico de los pacientes. Entonces, esta clasificación de Gleason no ve cada glándula o cada célula tumoral, a diferencia de la mayoría de los tumores del cuerpo, como vimos una de las clases anteriores, para ver el grado de diferenciación del riñón, vemos la célula tumoral. En este caso, lo que vemos en el Gleason es la agrupación que tienen todas estas glándulas y estas células tumorales, y a medida que la agrupación, o sea que la arquitectura de la glándula y no una sola célula se va haciendo cada vez más alterada visualmente, es cuando tiene un patrón o un grado mayor. Y ese grado mayor se asocia con una enfermedad más agresiva. Entonces, este paciente que iba a una cirugía prostática porque tenía complicaciones y probablemente una cirugía benigna, ese PSA de 9.8 deberíamos estar seguros de que no tiene un cáncer de próstata. Entonces se realizó una biopsia transrectal, descubrimos que tiene un tumor maligno, un Gleason 3+4, y la pregunta es ahora cómo seguir. Este paciente de 55 años que le costaba orinar, que tiene una litiasis en la vejiga, que tiene la próstata con un tamaño mayor y tiene un tumor 3+4 de Gleason.
¿Qué habría que hacer con un paciente cuando llegamos a este punto? Estadificar. Estadificar, perfecto. Entonces, la estadificación es esencial para la toma de decisiones. No es lo mismo tener un tumor localizado en la próstata o tener un tumor metastásico. Entonces, esta clasificación, esta estadificación, se realiza de la siguiente manera. La estadificación T para valorar el T, generalmente nos valemos de estudios de imágenes locales. Y el mejor de todos esos es la resonancia magnética. En el T1 son tumores que generalmente no son palpables y que aumentan, al aumentar el PSA nos damos cuenta de ello. Y tal vez este es uno de los pacientes que tenía un tacto rectal normal y el PSA elevado y por eso le hicimos la biopsia. Entonces este sería catalogado como un T1. Cuando los tumores son palpables es cuando tiene un estadio T2 y este sería palpable al tacto rectal, el dedo del tacto rectal pasa por esta zona. Cuando los tumores invaden por fuera de la cápsula prostática, como en este caso, que en esta zona de la próstata, o las vesículas seminales, que son estas estructuras que almacenan semen, el paciente tiene un T3, y cuando invade órganos vecinos, pubis, recto o vejiga, es cuando tendría un T4. La estadificación N, ¿con qué creen que la harían? Por tomografía. Bien. O resonancia magnética, son los dos estudios que podemos utilizar en la pelvis. ¿Y qué estructuras hay que ir a buscar? ¿Qué ganglios habría que ir a buscar? Todos los ganglios inguinales. En la ingle, ahí esa sí que no me gustó. ¿Dónde hacen metástasis los tumores prostáticos? Sé que van, o sea, hacen metástasis principalmente en los huesos. No. La pregunta primero va a cuáles son los ganglios que están afectados. La próstata generalmente está en este sector y recibe... Ganglios ilíacos. Perfecto, los ganglios ilíacos. Entonces, si ven el cursor, los ganglios inguinales son los que están en esta zona y son los que reciben el drenaje especialmente del pene y de la piel del escroto, pero no de la glándula prostática, porque la próstata tiene su irrigación arterial y venosa con vasos que vienen de los vasos ilíacos internos. Acá tienen la aorta, que se divide en los vasos ilíacos primitivos, y el vaso ilíaco primitivo izquierdo se divide en el ilíaco interno y el ilíaco externo que va hacia la femoral, hacia la pierna. Entonces los vasos prostáticos acompañan, los ganglios prostáticos acompañan a la irrigación de los vasos que llegan a la próstata. Y en la primera estación ganglionar suelen ser los ilíacos internos. Puede haber ganglios ilíacos externos también comprometidos, ilíacos primitivos y en la región retroperitoneal paraórtica o paracabo. Entonces, los estudios de imágenes para valorar, y esto se los vuelvo a repetir, es una de las preguntas de examen, ¿dónde hacen metástasis cada tumor que vamos a ver en urología? Los ganglios linfáticos que tenemos que ir a buscar son los de esta zona. Y para ello nos valemos de estudios de imágenes, especialmente de la tomografía, que es un buen estudio que se ve todas estas estructuras. Y para valorar, ¿y las metástasis a dónde se realizan? Como decías bien, como comentaste recién. En el tejido óseo y para En ello, hueso. bien, ¿y qué estudios son los que mejor identifican hueso? ¿Con qué estudio El podríamos centellograma. valorar? Bien, centellograma y ahora también el PET-PSMA
o el PET, y utilizando un marcador que se llama PSMA, que tiene mucha captación por la próstata, es el estudio de elección para valorar el compromiso óseo. Y si ustedes pueden ver, el PET lo que va a marcar es esa coloración, en el centellograma lo que se va a ver es esa coloración negra cuando los pacientes tienen metástasis. De metástasis con menos cantidad de invasión hasta tener esta situación donde el paciente está bastante comprometido por la enfermedad. Entonces, en los pacientes, volviendo a este caso, imagínense que le hacemos los estudios de extensión y tiene un T1C porque no se pudo palpar el tumor, pero tiene PSA elevado, lo confirmamos con la biopsia, tiene un Gleason 3+4, y en la tomografía no se ven ganglios y en el centellograma no se ven metástasis óseas. ¿Qué alternativas tiene el paciente de tratamiento? Paciente con un tumor localizado en la próstata sin metástasis. Radioterapia puede ser. Puede ser una de las alternativas, la radioterapia. ¿Qué otra más? La prostatectomía radical. La prostatectomía radical. ¿Qué es qué? ¿Qué es una? De vuelta, repitamos, ¿qué es la prostatectomía radical? Sacar completamente la próstata. Bien, ¿y qué más? Los chicos creo que han sido 2 comisiones que pudieron ver esa cirugía. ¿Qué otra cosa más se saca aparte de la próstata? Las vesículas seminales. Bien, se sacan las vesículas seminales. ¿Y qué más? Más allá de que den negativo en la tomografía, lo que hacemos es ganglios. Ahí una chica puso los ganglios. Ah, sí, pero perdón, no, que no estoy viendo los comentarios. Chica, prende el micrófono y opina, porfa. Se hace una linfadenectomía regional. No se limpia generalmente hasta la aorta para ver cómo está todo, sino que se hace una linfadenectomía por lo general, especialmente si el paciente tiene un Gleason que no es alto, que no es un tumor muy agresivo, se hace una linfadenectomía ahí en la zona de los ilíacos internos y nada más. Y entonces, y falta una alternativa más. Imagínense que tengo un tumor que es muy bajo grado, que tiene un 3+3 de Gleason, que el pronóstico es muy bueno. Y que el paciente tiene Decía miedo. ¿Cómo? terapia focal, pero no llegamos a ver qué era. Podría hacer terapias focales, que son terapias, por Conducta ejemplo, expectante. crioterapia o HIFU, son terapias con pequeñas ondas que lo que hacen a veces es congelar el tumor o quemarlo y de esa forma evitar tener que hacer la cirugía para evitar en algunos casos tener las complicaciones de la cirugía que habíamos hablado. Y otra de las alternativas cuando el tumor es de muy bajo grado es un T1C, tiene un PSA de 6, tiene un Gleason que no supera el 6. ¿Qué creen que se podría hacer? Vigilancia solamente. Vigilancia activa, perfecto. Entonces hay tumores que tienen un comportamiento muy benigno, que el pronóstico es muy bueno y que en ciertas situaciones lo que podemos hacer es vigilarlo. Yo ahí le compartí en el grupo una nota de qué es lo que es la vigilancia activa y cómo la realizamos y tomamos en cuenta estos parámetros, el PSA, la edad del paciente y el Gleason para
determinar si estos pacientes los podemos vigilar y no tratarlos porque el pronóstico es muy bueno y de esa forma evitamos la excesiva morbilidad que tienen los tratamientos en la actualidad. ¿Alguna pregunta con este caso? Si no, pasamos al siguiente. Cuando se corte la comunicación, que seguro se acaba, les mando otro link por si no logramos terminar este caso. Este lo vamos a hacer rápido, el segundo. El caso número 8 es un paciente que consulta de 80 años de edad que consulta por lumbalgia y PSA elevado. El paciente refiere que desde hace unos meses ha comenzado con dolor en la columna lumbar y en hipogastrio. Por tal motivo consultó al subclínico y solicitó estudios. Los análisis demostraron un PSA de 410, FAL de 5.598 y orina con microhematuria. Tiene la eritrosedimentación elevada, uremia normal, no refiere síntomas miccionales de tipo obstructivos ni irritativos, no le cuesta orinar. Y una radiografía de columna mostró múltiples imágenes osteocondensantes en toda la columna y aplastamiento de L5. El paciente toma lorazepam, paroxetina, aspirina y un hijo fallecido por cáncer de esófago. Y al examen físico está con dolor, tiene dificultad para la marcha, el resto del examen es normal y en la próstata hay una zona de la glándula que sí es duropétrea. Entonces, ya nombramos cuáles son los valores normales del PSA, qué sospechan que pueden tener en la columna estas imágenes osteocondensantes, en la radiografía. Las lesiones por metástasis. Perfecto. Especialmente porque tiene un PSA que se ha ido a las nubes, es un PSA que es diagnóstico casi de cáncer, porque generalmente cuando pasa de 50 a 100, el paciente, el 90-100% de los pacientes tienen cáncer de próstata, este tiene 400 de PSA, entonces tiene dolor, PSA recontra elevado, tiene mucha carga tumoral, imágenes Y la fosfatasa condensantes en también la está columna, elevada. tiene fosfatasa elevada, que eso significa de que hay resorción ósea, hay recambio óseo, hay afectación del hueso, que generalmente ninguno de nosotros lo tendría esa situación. Y al examen físico, ¿cuál es el dato que sobresale? El tacto rectal positivo. Bien, entonces es una glándula que es duropétrea, se toca toda la próstata dura, como si tuviera algo sospechoso de tumor. Entonces, este paciente, el diagnóstico más probable es que tenga cáncer de próstata por estas situaciones que estuve mencionando. Entonces, ¿qué estudios realizarían ustedes para este paciente? Podría hacerse la resonancia magnética, ay, no me acuerdo el nombre, era la multiparamétrica para estadificarlo y ver el tamaño del tumor y recién ahí poder hacer una biopsia y como tipo quedarse seguro a dónde se hace la biopsia. Bien, Puede ser. todo eso que dijiste está bien, pero para el caso anterior, para que era el paciente que no le palpábamos nada y que no sabemos a dónde hay que ir a biopsiar, entonces la resonancia magnética, que no las nombramos, es un
un estudio excelente para poder, en vez de ir a tomar muestras aleatorias de toda la próstata, de ir a buscarlo en el lugar exacto, y eso nos aumenta las posibilidades de mejorar el diagnóstico. Este paciente que se toca toda la próstata dura, que tiene el PSA en 400, es innecesaria la resonancia porque nosotros ya estamos tocando el tumor. Entonces, sí hay que hacerle una biopsia al paciente, y esa biopsia, que se hace también por vía transrectal, nos va a indicar el grado tumoral, nos va a indicar si es un adenocarcinoma y si no es una variante extraña, sarcomatoide o demás, que a veces tienen tratamientos diferentes, pero por lo general es necesario realizar una biopsia. Y lo que deberíamos hacer es confirmar y hacer un mejor estudio óseo para valorar bien cuál es el grado de afectación. Entre ellos se podría pedir o una tomografía de columna o una resonancia de columna porque tiene aplastamiento, hay que ver el compromiso del canal medular. Se puede pedir un centellograma o un PET, pero hay que mejorar el diagnóstico que tenemos solo con la radiografía. Entonces, de tener un paciente, esta es la historia natural del cáncer de próstata, de tener un paciente como el caso anterior que era localizado, en este caso pasamos a tener un paciente que tiene una enfermedad metastásica de inicio. O sea, el paciente se nos viene inicialmente con metástasis, lo diagnosticamos con metástasis. Y es un estado en que en principio tiene una sensibilidad a un cierto tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento inicial que realizamos a los pacientes con enfermedad metastásica? Ahora pasamos Puede al ser que era cáncer de la próstata metastásico. hormonoterapia. Es la hormonoterapia. Entonces, el cáncer de próstata depende de la testosterona, que es la hormona masculina que se secreta ¿dónde? ¿Dónde sale la testosterona? ¿Dónde tenemos los varones? ¿De dónde viene la testosterona que tenemos los hombres? De los testículos. Del testículo. ¿De qué células del testículo? Otra de las preguntas que les gusta hacer en el examen. Eran las de Leydig, Perfecto. no me acuerdo. Recuerden eso. Las células del Leydig son las células que producen la testosterona. Entonces, ¿cómo creen que podemos hacer para que la testosterona no llegue, que se forma en las células de Leydig del testículo, no llegue a la célula tumoral y a la célula metastásica del cáncer de próstata y no siga creciendo el tumor? Sacar los testículos. Bien, entonces ese es uno de los tratamientos y fue el primero, y hay una persona que se ganó el premio Nobel por descubrir eso. ¿Cómo se llama esa cirugía? Orquidectomía bilateral. Bilateral, perfecto. Entonces se sacan los dos testículos, el paciente deja de producir hormonas para siempre y es uno de los mejores tratamientos para este tipo de lesiones metastásicas. Si el paciente no se quiere sacar los testículos, después se empezaron a descubrir drogas que lo que hacían es dejar de producir testosterona. ¿Y cuáles son esas? Ensalutamida y No, abiraterona. antes. ¿Cómo se regula la producción de testosterona? ¿Quién la regula? ¿Quién le dice al testículo producir más testosterona? La hormona luteinizante o a nivel ya más Bien, el hipofisario. eje hipotálamo hipoficiario es el que detecta la cantidad de testosterona circulante y le envía al testículo una sustancia que hace que el testículo produzca más testosterona. ¿Cuál es la hormona que hace que levante más testosterona? O la molécula.
Esa es la LH. Entonces, a medida la hipófisis libera LH para que el testículo produzca más testosterona. Entonces, una de las formas de bloquear es utilizando o antagonistas LH para que el hipotálamo le diga a la hipófisis no produzcas más LH, o los que se llaman los análogos. Son medicaciones que lo que hacen es producir más LH, entonces sobreestimulan a la hipófisis para producir mucha LH. La hipófisis hace que el testículo levante mucho la producción de testosterona inicialmente, y ese mecanismo, por un mecanismo de retroalimentación negativa, hace que se bloquee el sistema para siempre, mientras siga teniendo la medicación. Entonces, esos análogos inicialmente pueden hacer aumentar la testosterona y después hacen que la testosterona caiga al piso. Entonces, hay dos grupos, entonces, los antagonistas y los agonistas del LH. Ambas medicaciones trabajan a nivel del eje hipotálamo hipofisiario. Y luego hay medicaciones que actúan sobre la célula metastásica. Entonces, la célula que está, o la célula tumoral, y esa célula que está, por ejemplo, en el hueso, en este caso, hay una droga, por ejemplo, que se llama enzalutamida, que esa droga impide el acceso de la testosterona al núcleo de la célula para que se siga alimentando la célula. ¿Más o menos me expliqué? Entonces, Sí, doctor. el tratamiento es hormonal del cáncer de próstata que es sensible a la castración. A la castración, que es sacarle las hormonas. El cáncer, como todo cáncer, lo que hace después es ir buscando la forma de subsistir a pesar de la sacada de las hormonas, y se va haciendo resistente a la castración. Y ahí es cuando después hay múltiples terapias que existen para cáncer de próstata, como la quimioterapia endovenosa. Pero el tratamiento inicial del cáncer de próstata metastásico es hormonal. Y recuerden la forma: sacando los testículos, bloqueando el eje hipotálamo hipofisiario o atacando la célula tumoral, especialmente a los receptores, para que la testosterona no pueda ingresar. Esa es la idea que tienen que tener en el final, cuando le preguntemos los tipos de tratamiento de cáncer de próstata. Esa es la noción que deben tener. No quiero que sepan todo lo que hay en esta filmina, en esta foto. Solamente quiero que sepan cómo podemos ir a disminuir la agresividad de la enfermedad con medicaciones y aumentar la sobrevida de los pacientes. ¿Vamos? No son tratamientos curativos, son tratamientos que hacen que se cronifique la enfermedad y que el paciente pueda vivir mucho más tiempo con mejor calidad de vida. Pero no son pacientes que se vayan a curar una vez que ya tienen metástasis en el cuerpo. ¿Entienden eso? ¿Alguna duda de cáncer de próstata que quieran preguntar? No, doctor, por ahora no. Bueno, Pero yo ahí envié un es largo. folleto de qué se trata la vigilancia activa, otra notita para que vean un poco de la cirugía de la prostatectomía.